Y arrancamos pues hoy, que es como si estuviésemos en el teatro. En realidad el teatro hay una hora de inicio donde se pone en marcha y ahí, a diferencia de aquí, que sí se puede seguir entrando. La puntualidad de asistir al teatro. Muy bien, sí señor, Diego. Aprovechamos para decir, bueno, algunas cosas de la webinar. Queremos que la webinar sea interactiva, queremos estar comunicándonos con ustedes y eso lo vamos a hacer a través de un link que vamos a poner en el chat y que todos van a poder acceder para que podamos tener esa conversación. Empezamos por presentarnos. Él es mi compañero Carlos Pulido, yo soy Amanda Palazón. Él es el director de teatro de empresa, de hacer teatro en la empresa, y eso es una cosa que hablaremos en breve y les contaremos. Y yo soy Amanda Palazón, la fundadora del Instituto de Gestión del Cambio. Antes de arrancar, solo para aquellos que no nos conocen, llevamos 10 años, de hecho estamos de cumpleaños este año en España, 10 años gestionando el cambio. Empezamos con una idea muy clara cuando arrancamos el Instituto de Gestión del Cambio, lo que ahora es el Grupo de Gestión del Cambio, puesto que hay dos líneas. Por un lado está el Instituto y por otro lado está el observatorio, a lo cual les invito a todos a entrar porque hay una parte free en el observatorio. Está en un momento muy incipiente, pero bueno, hay una parte free donde pueden ir teniendo acceso a algunas documentaciones y algunos informes de gran interés. Cuando arrancamos el Instituto de Gestión del Cambio teníamos dos cosas claras, porque al arrancar tampoco se tienen muchas más, pero teníamos esas dos cosas claras. Una era que queríamos que la gestión del cambio se hiciese de forma profesional. Buscábamos que la gestión del cambio realmente se hiciera por expertos, por profesionales, por personas que tuviesen foco en acompañar a las personas en cualquier proceso de cambio. El cambio llevamos viviendo con él toda la vida. La gran diferencia de ahora es la velocidad y estamos en la saturación de cambios, y lo cierto es que hace falta expertos que estén tanto en la parte estratégica, que estén acompañados por el director general, tenga a su lado un buen gestor estratégico. De esto hablaremos además en el Congreso, los contaremos al final de la webinar. Y por otro lado, necesitamos también un grupo de agentes de cambio profesionales que supiesen cómo ayudar a las personas en ese tránsito de la situación actual a la situación deseada. Esa era la primera cosa, profesionalización. Y la segunda, que para nosotros era de altísimo interés, era salir de la convicción que el cambio siempre es un drama, que el cambio siempre es algo duro, de sufrimiento, que todos los cambios son un gran sufrimiento. Es cierto que hay cambios que son realmente complicados porque se hacen por pura supervivencia. Esos son francamente difíciles, como puede ser una reestructuración. Hay otros cambios que sencillamente que son necesarios. Ahora estamos en la era digital, pues hay que hacer la transformación digital. Nos ha tocado vivir esta era, es un cambio necesario. A este cambio, bueno, puede ser incluso retador, no solamente tiene que ser un trauma o un sufrimiento. Y luego hay cambios que le llamamos cambios, que son cambios vitamina, o sea, realmente nos enchufan esa energía positiva, esa ilusión, ese optimismo por avanzar, como puede ser algunos de los procesos que estamos llevando en la actualidad, culturas de bienestar, por ejemplo, culturas de equilibrio entre bienestar y productividad, nuevos modelos de relación con el entorno. Y de ahí a llegar a eso que hemos acuñado en el Instituto de Gestión del Cambio, ¿por qué no hacer una gestión del cambio saludable? Muy bien, pues en todo este contexto que apareció nuestro teatro de empresa. Nos dimos cuenta que si éramos capaces de aprovechar toda esa técnica para poder disfrutar de las técnicas del teatro y a su vez poder acompañar de una forma positiva, optimista, inyectando energía positiva, ayudando a las personas a recorrer este camino de una forma agradable, evolutiva, desafiante, retadora, ¿por qué no? Y ahí fue cuando construimos y diferenciamos entre el teatro en la empresa y el teatro de empresa. ¿Es así, Carlos? Totalmente, totalmente. Bueno, ya después de las presentaciones, como hemos hecho, muchas gracias. Aquí estamos, como decíamos, en este espacio en el que vamos a hablar de esto, del teatro de empresa, con esa gran diferencia entre diferenciar teatro de empresa, que es lo que hacemos en IMM, del teatro de la empresa o el teatro que se hace en empresas. Pero antes de meternos ya y explicar esta diferencia, queremos saber vuestra opinión, ¿no? Para ver si de repente, oye, a lo mejor entre todos los que estamos aquí,
también sacamos ideas que nos valgan. Entonces, la pregunta que les hacemos es esta que sale en la pantalla. ¿Sabes la diferencia entre teatro de empresa y teatro en la empresa? Para contestar a esta pregunta, mi compañera... Bueno, podéis hacerlo de dos maneras. O bien entrando en menti.com, que lo veis arriba en la pantallita, lo veis ahí arriba, y poniendo ese código que aparece, que es el 77... No lo veo muy claro. 7737675600. Ese es el código que tenéis que meter si entráis en menti.com. Si lo hacéis desde Google Chrome, os lo aconsejamos porque hay menos fallos. También podéis entrar desde el móvil si queréis, no hace falta que sea desde el ordenador. Simplemente entráis a menti.com y utilizáis el código 777-67560. Y ya empezamos a ver algunas respuestas. Hay otra opción que es pinchando en el link que ha puesto mi compañera Angie en el chat, que también puede pinchar y entran directamente. Y de hecho ya tenemos respuestas, Carlos. Sí, mira, bueno, hay gente que pone que no lo sabe, hay gente que pone creo teatro de empresa, personas trabajadoras que hacen obras de teatro, teatro en la empresa, representaciones que se hacen en la empresa con una finalidad concreta. Muy bien. Ese se acerca, sí. Muy bien, se acerca. También nos han puesto otro que no. Muy bien. De hecho, para eso estamos hoy aquí, también para salir de dudas y contarlo, ¿no? Sí, porque a fin y al cabo, y de hecho, bueno, hay alguna sorpresa, porque ya saben ustedes que en el teatro, cuando uno va al teatro, siempre hay alguna sorpresa, no podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Ese es uno de los detalles, vivir en incertidumbre, que no sé si les suena, pero creo que estamos todos adaptándonos a esta nueva forma de vida. Cuando llegas a la obra de teatro sabes de qué va, pero no sabes lo que te vas a encontrar, y eso también va a ocurrir hoy. Mira, también nos dicen, de momento os leo, soy muy tímido. Bueno. O en empresa, espectáculo in company. De empresa, inmersivo para plantilla. Interesante. Sí, ese suma también al que hemos dicho. Vamos a dar algún detallito más. ¿Podría ser relativo al roleplay? Bueno, por aquí existen diferencias, que eso lo contaremos también, ¿no? Podría ser teatro en la empresa, uso de técnicas del teatro a modo roleplay. Bueno, podemos hacer la diferencia. Sospecho que la diferencia es que uno es creado y más participativo y el otro, a ver si... Es co-creado. Aquí si le damos y el otro es integrador. Muy bien, pues sí, podría ser. Veo que tenéis ahí que... Hay muchos acertados, ¿eh? Muchos, quería decir... de momento os leo, soy muy tímido, quería decir travieso. Muy bien, pues aprovechando que vamos a dar un detalle que es el que hace verdaderamente el elemento diferenciador, de cuál, para que ustedes también sepan distinguir qué es hacer teatro en la empresa, que es fenomenal, y qué es hacer teatro de empresa. Pues mira, básicamente la diferencia está muy clara. Es exactamente como muy bien nos han dicho algunos de vosotros, hay una parte que es el teatro en la empresa, que puede ser llevar una obra de teatro a una empresa para que, bueno, pues la gente de la empresa la pueda ver y pueda ser, pues, que de alguna manera la temática de la obra de teatro, pues pueda algo tener que ver con lo que está pasando en la empresa. Eso sería el teatro en la empresa. ¿Qué es el teatro de empresa? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Exactamente, es mucho más integrador. Lo que nosotros hacemos con el teatro de empresa es básicamente un proyecto que tiene unas fases muy diferenciadoras y utilizamos el teatro como herramienta en esta gestión del cambio. Como os decíamos en el título de la webinar, es una herramienta para cualquier tipo de proyecto. Luego, además, veremos en qué tipos de proyectos podemos utilizar teatro de empresa y también os preguntaremos vosotros en qué tipo de proyecto creéis que se puede utilizar el teatro de empresa. Pero básicamente el teatro de empresa es una herramienta que nosotros utilizamos en determinados proyectos y que tienen una serie de ingredientes. Es decir, nosotros hacemos también un diagnóstico, hacemos una implementación del proyecto utilizando esta herramienta, incluso utilizamos como metodología esta técnica del espejo que es muy utilizada en el teatro, que es vernos, tomar conciencia viendo la realidad como espectadores de lo que nos está pasando. Entonces, nosotros, el teatro de empresa, lo que hacemos es una inmersión dentro de la empresa previa a lo que es el proyecto en sí y analizamos qué es lo que está pasando en la empresa. Hacemos un diagnóstico, hablamos con la gente, entrevistamos a la gente, tomamos nota de lo que pasa día a día en la empresa, no solamente de hábitos, de comportamientos, sino también de formas de hablar, de vocabulario, de manera de expresarse, de lo que nosotros llamamos los chascarrillos, esas palabras o esas expresiones que ocurren en las organizaciones y que son propias de la organización.
Entonces, con todo eso, con toda esa información, con todo ese diagnóstico, lo que nosotros hacemos es guionizar una serie de escenas en las que se representan esas situaciones que, bueno, de alguna manera en ese proyecto vamos a querer o cambiar, o mejorar, o incorporar nuevos hábitos, y las representamos siempre con ese toque divertido del teatro, siempre además en un toque a lo mejor un poco más negativo para que se vea la diferencia de luego lo que queremos cambiar, y las llevamos a la formación, las llevamos o al proyecto que sea, lo ponemos, lo implementamos, y entonces la gente lo que hace va a ser verlo como espectadores, pero como espectadores activos, es decir, están viendo, imaginaros que es como si os hacen una obra de teatro de vuestro día a día, de vuestra organización, solamente de vuestra organización, no de cualquiera, de lo que pasa en vuestro día a día. Y el espectador, de una manera activa, mientras está viendo estas escenas, tiene que analizar y tomar conciencia de qué está pasando y sacar una serie de conclusiones o buenas prácticas o mejoras que ven en las escenas para luego, a posterior, trabajarlo. Efectivamente, el elemento diferencial es que el teatro es sobre la vida de la empresa, es decir, no es que se trae algo estandarizado y se coloca en la empresa, no, es que, como bien ha dicho Carlos ahora, primero se hace ese diagnóstico, ¿por qué? Porque tenemos que investigar y conocer la empresa. De hecho, en muchas ocasiones, Carlos con su equipo le dicen, pero ¿eres de la empresa? ¿No te conozco? ¿Por qué? Porque realmente habla y la cultura de la empresa, un elemento clave en la gestión del cambio, la cultura de la empresa va impregnada. Por tanto, las personas que hacen se sienten empatía, sienten que están siendo representadas, sienten que se está trabajando su problema real, no algo estandarizado o enlatado, no, mi problema con mi chascarrillo. Y por eso, efectivamente, tiene el teatro de empresa, digamos que lo dividimos en estas tres fases que estáis viendo. La fase de diagnóstico, que es la que os decía, que es la más inmersiva, en la que yo junto con mi equipo nos metemos, pues eso, un día, 2 días dentro de la empresa, entrevistamos a gente, vemos cómo se maneja la gente dentro de la organización, qué es lo que está pasando, analizamos, cogemos datos, los chascarrillos, guionizamos, y con eso presentamos este trabajo también para validarlo, para ver que, bueno, que de aquí podemos sacar determinadas conclusiones que luego vamos a querer trabajar en el proyecto X que vayamos a trabajar. Esa sería la implementación. Y la técnica del espejo, que es la que veis aquí, sería ya la puesta en marcha, la puesta en acción cuando llegamos. Y entonces, ¿qué pasa en esas sesiones de teatro de empresa? Primero, nos vemos reflejados. La gente que está allí, que asiste a la formación, se está viendo reflejada en esas escenas. Toman conciencia, por supuesto, de verlo. Reflexionan acerca de lo que estaban viendo, y no solo reflexionan, sino que además trabajan. Es decir, es un trabajo, es un espectador que nosotros llamamos espectador activo. No solamente lo estoy viendo, sino además estoy tomando notas. Bueno, lo hacemos de mil maneras, ¿no? Pero sí, tomando notas de qué cosas de eso que estoy viendo podría mejorar. Reflexionamos, como decía, es una actividad absolutamente experiencial, el teatro de empresa, y con eso lo que trabajamos es esta adquisición de nuevos hábitos. Luego lo que vamos a hacer después es que cuando hemos sacado de esas escenas que han representado actores esas buenas prácticas, esas mejoras, son los propios asistentes, la propia gente que forma este proyecto, la que va a guionizar ahora otras escenas y va a representar esas escenas con esos nuevos comportamientos, esos nuevos hábitos que queremos cambiar. Es decir, que al final no estamos hablando de ni una clase de teatro, ni vamos a enseñar a la gente a ser actores, porque, bueno, estamos en una organización, la gente trabaja en lo que trabaja, no vamos a enseñar a ser actores, sino vamos a utilizar el teatro como herramienta de aprendizaje y sobre todo de tomar conciencia, de reflexionar y de vernos reflejados, que es la mejor manera de cambiar. Toda esta técnica que aprovechamos del teatro, lo que hacemos es aprovechar lo que llamamos el neuroaprendizaje, porque estamos conectando diferentes lugares de nuestro cerebro, estamos siendo capaces de integrar, de hablar ya en futuro, de hablar como si ya las cosas estuviesen ocurriendo, y todo eso nos está ayudando a que de repente estamos ya implementando en tan solo una sesión en 8 horas, ya estamos trabajando como si ese nuevo hábito que queremos implementar, que está dentro de ese proyecto de gestión del cambio, ya lo estamos realizando, ya estamos viendo las dificultades, ya estamos viviendo en ese presente algo que sería futuro. Y eso es lo que nos va a ayudar a integrar el proceso de gestión del cambio. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Ver
qué es lo que tenemos que cambiar realmente, concretar y definir el cambio, que eso es uno de los grandes errores que existen en el proceso de cambio. Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que quieren cambiar? ¿Cuál es la expectativa? ¿Y esto en qué me compromete a mí? ¿Yo qué tengo que hacer? Más allá de que exista una gran estrategia, pero ¿y yo qué tengo que hacer? Pues eso es lo que llevamos aterrizado al teatro de empresa, y ahí es donde exponemos exactamente qué comportamientos, cómo trabajábamos antes, cómo queremos que se trabaje a partir de ahora para que la gente identifique la diferencia que hay y cuál es el verdadero cambio. Vamos a seguir con una pregunta, porque ya estamos aquí. Ya hemos visto la diferencia que existe entre teatro de empresa y teatro en la empresa. Y ahora os hacemos una pregunta para que, bueno, como hemos dicho antes, reflexionéis. Y la pregunta es la siguiente. Tenéis que ir otra vez al mismo link que os hemos dado, el Elementi, que lo tendréis abierto. Y la pregunta dice, ¿crees que el teatro de empresa ayudaría a crecer en más de un 40% el resultado esperado de un proyecto? ¿Creéis que el teatro de empresa podría ayudar? ¿Sí o no? Podría ser esa opción. Claro, exactamente. Vemos aquí que de momento el sí. Esta pregunta lo que significa es que si ustedes tenían un objetivo de conseguir el 20% de personas que trabajan de esta forma nueva, ahora tendrían un 40% más de personas. O sea, que superaría el objetivo puesto. ¿Estáis viendo la presentación? La presentación. ¿Alguien me puede contestar? No sé si estáis viendo la presentación. Sí. Estamos viendo el resultado de Metimeter. Ah, eso es, perfecto. Solo tenemos 6 y los 6 apuestan porque sí, qué bien. Muy bien. Ahí, venga. Somos optimistas, pero como se dice ahora, optimistas inteligentes. Totalmente, y somos 35 en la sala, así que no me funciona el link, dicen por aquí. Mira a ver si puedes ingresar desde el Chrome, y si no, también nos vale que en el chat nos lo pongáis, ¿eh? Nos valdría. Si no os funciona el link, utilizad el chat de Teams y nos decís, pues sí, pues no. De momento el 78% dice que cree que sí, que ayudaría, y el 22% que no. Una de las cosas que es fantástica del teatro, bueno, lo primero, ya saben que el teatro es un proyecto. Ahora que estamos en el mundo del proyecto, en la dirección de proyectos, tiene un inicio, tiene un fin, hay que tener un objetivo, hay que tener unos recursos, roles y responsabilidades, en fin, una serie, pues aquellas cosas que son necesarias, elementos fundamentales de un proceso de cambio. Todo ello lo tiene el teatro. Y el teatro también tiene una cosa que le diferencia y le hace muy especial con respecto al cine, que es auténtico, se está haciendo en vivo y en directo, y nos está mostrando la realidad de ese momento. Y qué mejor realidad, qué mejor tangibilizar que nos cuente un caso de éxito donde esto que les hemos preguntado ha ocurrido. Ah, claro, claro. Es una de las sorpresas que teníamos preparadas esta tarde, y es que tenemos con nosotros ni más ni menos que a Miguel Ángel López Salas, que es jefe de gestión del cambio MAFRE España. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos, Ana, Amanda. Estoy encantado de estar aquí en este evento, y sobre todo para poder contaros mi experiencia en lo que ha sido en MAFRE un recorrido muy positivo en teatro de empresa. Pues estamos deseosos de que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia y cómo lo has vivido esto del teatro, porque además, bueno, antes de que nos cuentes, contar que es verdad que Miguel Ángel desde hace ya tiempo apostó por el teatro de empresa, ¿verdad? Sí, porque como para todas las innovaciones, que la palabra innovación queda muy bien, pero luego hay que hacerla, ¿verdad, Miguel Ángel? Hay que ser arriesgado, hay que ser valiente, hay que apostar y hay que tener esa filosofía de hacer un proceso de cambio con las personas. O sea, que el verdadero desafío del cambio son las personas. Cuéntanos, Miguel Ángel, como actor protagonista en este momento, cuéntanos. Bueno, pues efectivamente vosotros lo habéis dicho. En MAFRE llevamos un recorrido ya creo que bastante largo en lo que es la gestión del cambio, porque bueno, vamos camino de los 17 años desde que se abrió la primera unidad de gestión del cambio para abordar todos aquellos cambios que entre los años 2000 y 2010 se empezaron a producir en la parte de la tecnología de nuestra organización. Me alegra mucho ver que entre los asistentes hoy en la sala pues hay algunos compañeros que formaron parte ya de aquellos primeros equipos con los que empezamos a transformar la tecnología de todo nuestro territorio nacional e incluso de algunos de los países que forman parte del grupo MAFRE. Precisamente por ese motivo, porque llevamos muchos años de recorrido en la gestión del cambio, a medida que han ido
ido pasando los años y hemos ido utilizando diferentes modelos para incentivar y para movilizar a los empleados, íbamos notando que íbamos gastando esas balas, que ya no podíamos repetir esos modelos porque también en la gestión del cambio hay que innovar y hay que reinventarse y hay que estar muy pegado a cómo se mueven los tiempos, ¿no? Entonces, hace tiempo que nos dimos cuenta que la comunicación interna y la movilización de los proyectos tenían que tener una manera diferente de llegar a los empleados. Y en nuestra reflexión nos dimos cuenta que había una parte, que la parte emocional en un momento determinado funcionaba muy bien, sobre todo en aquellos proyectos que no siempre tenían un buen encaje, porque lo que íbamos a cambiar era un elemento complejo o porque simplemente necesitábamos sacar ese cambio de la bandeja de muchos cambios que tenemos a lo largo del año en la organización. Es difícil en una organización grande o mediana, incluso pequeña, abordar un cambio, puesto que las zonas de confort, como las conocemos, existen y nos agarran, nos absorben, ¿no? Entonces tenemos que buscar cosas que movilicen a la gente y que le haga que salgan de esa zona de confort y levanten la cabeza del teclado, como decimos aquí, que se fijen en otra cosa que es algo adicional a su día a día. Cuando les proponemos un cambio, les estamos proponiendo también que se unan a él. ¿Qué ocurrió con uno de nuestros últimos proyectos? Con la implantación del modelo de evaluación al empleado. Bueno, pues surgió un momento en el que había muchísimos proyectos en vuelo y necesitábamos destacar este proyecto. Necesitábamos que los empleados, en un tema tan importante del apartado de recursos humanos, se uniese a él. Yo ya había visto el teatro de empresa en uno de vuestros congresos, en los congresos que organiza IMM anuales, fantásticos. Para el que no lo conozca, aprovecho para invitar a que asista a uno de ellos porque es una avanzadilla de lo que está por llegar en la gestión del cambio, ¿no? Y yo ahí vi ya el teatro de empresa y ya me quedé en la cabeza con eso. Yo sabía que eso lo iba a utilizar en algún proyecto, pero necesitaba buscar el proyecto adecuado y lo encontré en el modelo de evaluación del empleado o al empleado. ¿Qué ocurría con este proyecto? Pues teníamos que cambiar hábitos, comportamientos y sobre todo teníamos que cambiar un concepto de lo que es la evaluación modelo 360 al empleado. No existía en la empresa y teníamos que implantarlo. Nos dimos cuenta que si esto lo hacíamos de una manera ligera o enviando un comunicado o enviando un PowerPoint o cualquier otro modelo, no iba a calar. Necesitábamos sacar a la gente de su zona de confort y llevarles a un entorno diferente. Y fue cuando, de repente, en mi cabeza vino de nuevo esa imagen del teatro de empresa que había visto en vuestro congreso, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues hicimos lo que nadie esperaba. Primero nos sentamos con el equipo de IMM para pedir que nos propusieran un proyecto de teatro de empresa y nosotros ya teníamos claro qué era el core de lo que queríamos comunicar, pero a eso había que incorporarle una serie de elementos, escenas de teatro, en donde reflejáramos el antes y el después. Cómo se hacía antes y ya no se estaba haciendo bien del todo y cómo queríamos que se hiciese a partir del momento de implantar el proyecto. Esto se montó de una manera muy redonda porque ¿qué hicimos? 4 grandes escenas de teatro y entre medias de ellas hacíamos una serie de elementos propios de exposición de empresa, de tal manera que alternábamos la parte más formal con aquellas escenas con un humor blanco en donde enseñábamos la forma de hacerlo de manera, digamos, antigua y cómo queríamos proyectarlo. Con esos chascarrillos, con esas cosas que todas las empresas tienen y donde todos los empleados se reconocen. ¿Y qué hicimos? Montamos una auténtica compañía de teatro y una compañera y yo, junto con el equipo de IMM, nos hicimos una tournée por toda España, como oís. Nos cogimos vuelos, trenes y nos fuimos a las cabeceras de territorio de nuestra organización. Montamos en cada una de las salas grandes que tenemos en cada una de esas cabeceras un auténtico teatro. Y a partir de ahí empezamos a ejecutar el proyecto. Nuestra propuesta fue, entrábamos con miedo, no os lo voy a negar, nunca se sabe cómo va a funcionar estos formatos en la empresa, pero nos llevamos una grata sorpresa desde el primer día. La gente estaba disfrutando, pero no solamente eso, disfrutar un rato agradable, a todo el mundo le gusta, sino que empezaron a asimilar los conceptos serios a través del teatro de empresa. Y bueno, pues como no podíamos llegar a todos los sitios, incluso inventamos algunos conceptos, que no sé si luego los vamos a ver un poco más adelante, de cómo llegar a todos los empleados, incluso a los que no podíamos sacar de su trabajo, de su actividad, y llevarlos a esa sala de teatro. El resultado fue
muy bueno a nivel interno, pero incluso a nivel externo, porque ese año recibimos por parte del Observatorio de Comunicación Interna, que es un organismo independiente y totalmente ajeno a Mapfre, recibimos el premio a la mejor gestión del cambio y comunicación de recursos humanos de una organización en España. Con lo cual, pues imaginaos la satisfacción, primero por haber utilizado un modelo diferente que fue totalmente novedoso y que luego después hemos vuelto a utilizar, porque lógicamente una cosa que tiene éxito hay que volver a utilizarla de manera controlada, por supuesto, y no repitiéndonos, pero sí dándonos cuenta que la parte emocional llega muchísimo a los empleados. Así que bueno, pues esta, a modo de resumen, y espero no haberos aburrido, mi experiencia, que luego, como digo, hemos repetido en otros proyectos y que está siendo pues un elemento más a utilizar, una palanca más dentro de la gestión del cambio en Mapfre. Aprovechamos que con Miguel Ángel ya empezamos a desmitificar algunos temas, como por ejemplo el volumen. Hablamos que esto fue una acción que se hizo a 4.000 personas en un mes y medio aproximadamente. ¿Fue así, Miguel Ángel? Que conseguimos comunicar. Llegamos a casi 4.500 personas en eventos presenciales en toda España. Ya os digo, una auténtica tournée por toda España. Y luego, hasta los 10.000 empleados que somos en la organización, en Mapfre España, llegamos a través de esos otros modelos inventados a partir del teatro de empresa. Bueno, os voy adelantando que era una radio de empresa también y una serie de vídeos o webinars, webserie, en donde los actores se transformaban en unos personajes en webserie que llevaban ese mensaje un poquito más concentrado a los empleados que por su actividad no podían salir, centros telefónicos o personal de los centros médicos, pero que queríamos que participasen también de este elemento emocional que era el teatro empresa. De alguna manera llevarlo, aunque fuera en otro formato. Damos paso a esta pregunta, puesto que Nuria ha levantado la mano. Muchas gracias, Carolina, por esos aplausos. Y también decirles que para poder continuar, porque hay más sorpresas, para poder continuar en esta webinar, si les parece bien, o bien poner las preguntas en el chat, o bien al final vamos a dejar un huequito para poder tener esa parte de debate, ¿de acuerdo? Así que, Nuria, es lo que tiene que ser los primeros. La proactividad siempre es positiva. Adelante. A ver, era en relación a las acciones que habían hecho con los empleados que no podían asistir. Ha explicado que lo habían hecho a través de una radio y a través de una webserie. Pero ¿cómo llegaba esa webserie o esa radio a los empleados? Ahí vas a tener que esperar a la escena 4 de este teatro, que te lo vamos a contar. Pero como estamos en la 1, aquí... Soy impaciente. No se pueden hacer spoiler, en el mundo del teatro tampoco. Claro, tenemos que ir acto por acto, no podemos ir al final, tenemos que ir acto por acto para verlo. Así que luego lo verás, luego te responderemos porque además tenemos el ejemplo claro de cómo lo hicimos y de cómo llegó, ¿vale? Nuria. Perfecto, gracias. A ti. Pues tenemos otra pregunta, que ya he visto que hay gente que está contestando. Otra pregunta para la siguiente sorpresa que tenemos preparada. Sí, porque seguimos desmitificando solamente en un sector, solamente en el sector privado, solamente es para un grupo de personas. Pues puede ser que sí, puede ser que no. Por eso te preguntamos, ¿te imaginas el teatro de empresa en la administración pública? ¿Crees que en la administración pública se podrían hacer este tipo de proyectos con teatro de empresa? Y tenéis el link, igualmente es el mismo link, y también podéis responder si sí o si no. De momento 8 personas, el 100%. Ya no ven capaces. Lo ven capaces. Y eso que acabamos de empezar, ¿eh? Y acabamos de empezar, ¿ves? 9, 10... A ver quién es el que dice ahora que no. Mira, les recuerdo que estas respuestas son anónimas. O sea que... Totalmente. Pueden perfectamente contestar lo que piensan. Dice Rubén, he cambiado mi voto y tengo evidencias. Lo has cambiado a última hora. No pasa nada, no pasa nada. Oye, evidencias, me apunto a Rubén. A Rubén, ahora nos cuentas las evidencias. Pues seguimos en la misma línea. Tenemos más actores invitados y más actores protagonistas y vamos a dar paso a... Cameos. En el argot tenemos cameos, estrellas invitadas. En este año de teatro. Y entonces tenemos aquí exactamente a nuestra amiga Dolores Marcos Martín, directora de Comunicación, Gestión del Cambio y Relaciones Institucionales en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Qué largo, ¿verdad? Hola, buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias por haberme permitido participar en esta webinar tan interesante.
Y lo primero que quiero comentar es que me alegro que haya una cantidad de gente que piense que en la administración pública esto es posible, porque sinceramente yo pensaba que no. Cuando yo comencé con la gestión del cambio, bueno, primero presento un poquillo a qué organismo pertenezco en la Comunidad de Madrid. Pertenezco a Madrid Digital, que para que entendamos todos es el brazo tecnológico de la Comunidad de Madrid. Es decir, nosotros somos los responsables de toda la informática y las comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Que dicho así parece muy rápido, pero la verdad es que el trabajo que tenemos ahora encima es digitalizar toda la Comunidad de Madrid y conseguir la transformación digital. Bueno, pues para poder llevar a cabo este objetivo, hace como 6 años comenzamos a gestionar los cambios de una manera diferente, puesto que siempre se han gestionado los cambios dentro de los proyectos, pero haciéndolo de una forma paralela y de una forma más profesional, como dice Amanda. ¿Por qué empezamos así? Pues empezamos porque realmente yo fui a un evento de estos que habla Miguel Ángel, de gestión del cambio, y de verdad que me pareció tan interesante y tan diferente la forma de abordar la gestión del cambio paralela a un proyecto y con profesionales, muy dispar a lo que se estaba haciendo diariamente, pues bueno, para tener contento al cliente, para formar, para comunicar, sino que la gestión del cambio era algo más. Entonces empezamos a trabajar con el instituto y de la mano del instituto pues hemos ido aprendiendo en todas estas acciones que se tienen que llevar a cabo. Yo soy una persona, aunque soy innovadora, soy bastante conservadora y sobre todo teniendo en cuenta que en la administración la gente es bastante conservador. Y cuando Amanda me propuso hacer la gestión del cambio, una acción de teatro, pues la verdad, el teatro de empresa, pues la verdad me pareció tan disruptivo que no estaba yo muy convencida de llevarlo a cabo. ¿Qué tarea teníamos en ese momento entre manos? Nosotros queríamos facilitar el conocimiento y sobre todo las habilidades que pueden proporcionar las herramientas de Microsoft para poder trabajar tanto en remoto, para trabajar de forma colaborativa, algo que hace 3 años, 4 años, no más, 5 años que empezamos, ¿no, Amanda? Parecía algo que no era necesario porque la gente en su trabajo del día a día, pues ¿para qué iba a necesitar trabajar con Teams si veía a sus compañeros todos los días y el 95% de las reuniones eran presenciales? La gente no tenía necesidad de guardar sus archivos en la nube porque realmente los tenía en su PC. Y bueno, pues con una visión yo creo que bastante futurista e innovadora, dentro de Madrid Digital nos planteamos la necesidad de ir preparando a todos los empleados de la comunidad en estas tareas, ¿no? En que pudieran utilizar las herramientas colaborativas de una forma eficiente. Y veíamos que tanto la comunicación como la formación no nos servía. A la gente no les llegaba pues porque no tenía necesidad en ese momento. Y entonces Amanda, cuando me propuso el teatro de empresa, yo lo hablé con formación y no muy convencida del tema, le dije a formación, mirad, si os parece bien podemos hacer un pequeño piloto que elegís vosotros a las personas y con esas 20-25 personas probamos a ver qué tal damos a conocer estas herramientas. Os puedo decir que cuando entré en la sala del consejo donde hacemos todas las reuniones multitudinarias, las 20 y tantas personas, yo miré a Amanda y dije, Dios mío, lo peor de cada casa es que era gente con unas caras que no tenían ningún interés en lo que le íbamos o no mostraban interés por lo que les íbamos a contar y como que vamos a perder un poco aquí, 1 hora, no sabemos para qué. Bueno, en ese momento empezó el teatro de empresa y os puedo decir que fue un auténtico éxito. O sea, la gente se lo pasó genial, la gente aprendió cómo funcionaban parte de las herramientas que pusimos sobre el tapete. La gente trasladó también iniciativas para poder seguir continuando y no solo eso, sino que incluso hicimos una encuesta preguntando al final qué les había parecido el teatro y lo que demandaban era que toda la organización pudiera participar en este teatro. Y así hicimos. Hicimos pues diferentes sesiones con grupos de la empresa y los 640 empleados participaron en estas sesiones de teatro que lo que ponían era en conocimiento o ponían sobre el tapete qué utilidad tenían las herramientas colaborativas. Curiosamente,
y por desgracia llegó la pandemia y no os podéis imaginar la cantidad de gente que me ha dicho, gracias a que aprendimos a utilizar las herramientas y a que nos creasteis ese deseo de conocer y de ponernos en marcha con ellas, nos ha sido mucho más fácil el teletrabajar, cosa que hoy nadie imagina el no poder trabajar manejando un Teams, un OneDrive, un OneNote o trabajar con el correo en la nube, ¿no? Entonces, esta experiencia que fue realmente exitosa y que nosotros la utilizamos, como os digo, para las herramientas colaborativas, hemos ido implementándola en diferentes ámbitos de la organización y para diferentes temas. Lo hemos utilizado, por ejemplo, para resolver problemas. Ha sido muy interesante porque de una forma blanca y simpática la gente se ha visto reflejada viendo situaciones en las que, bueno, pues son del día a día, todos conocemos, pero que todo el mundo volvemos a caer un poco repitiendo las mismas acciones y han buscado ellos mismos la solución a las mismas. La estamos utilizando y la hemos utilizado con el comité de dirección para temas de liderazgo, para poner de manifiesto pues todas aquellas actuaciones, el impacto que tienen sobre la plantilla de cara a ir liderando mejor los equipos, hacerlos más eficientes, más productivos y sobre todo ir buscando el bienestar. Y también, perdón. No, que se ha debido colar algún micro por ahí, a ver si nos lo quitan, ya vale. no. Y bueno, y por supuesto lo hemos utilizado también para poner en marcha proyectos técnicos y tecnológicos en los que era complicado pues trasladar cuáles son las funcionalidades de las herramientas y sobre todo cómo conseguimos que porque yo una de las cosas que siempre traslado es la gestión del cambio no es algo que va en el proyecto, es algo que acompaña al proyecto, tiene que ir en paralelo siempre con el proyecto, viendo qué acciones hay que llevar a cabo en cada uno de los momentos para que el proyecto se refuerce y consiga sus objetivos. Entonces, en esta línea, pues hemos hecho sesiones que hemos llamado el Path del Influencer para también resolver problemas de una dirección en concreto. Bueno, y por supuesto, cuando hemos vuelto de la pandemia a nuestras oficinas, pues bueno, hicimos un teatro que le denominamos Regreso al Futuro, que realmente tuvo una aceptación tremenda y que hasta el propio consejero, no nuestra consejera, sino el consejero del cual dependemos de la consejería, se quiso hacer fotos dentro de, bueno, pues unos paneles grandes que habíamos hecho Star Wars porque le pareció una idea estupenda. Con esto que os quiero decir, pues que realmente yo que no era muy convencida de que en la administración se pudiera llevar a cabo acciones como estas, sí que estoy muy convencida hoy día de que el teatro de empresa es un apoyo muy grande, es otra herramienta más para gestionar los cambios. Y os he de decir una cosa que yo creo que ha sido un éxito por parte del equipo del instituto, del trabajo de todos estos años. Ahora, la propia consejera delegada de Madrid Digital, cuando hay un problema gordo, me dice, hacer un teatro, por favor. O sea, recuerdas, ¿no, Amanda, la última conversación? Poner de manifiesto esto, que la gente seguramente actúe de una forma diferente. Poco más os puedo decir. Estará a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Vamos a continuar porque efectivamente, Lola, ¿recuerdas esa vez que que bien comentabas que era para 25 personas y tuvimos que poner más sillas porque la gente escuchaba y venían a la sala de consejo? Aquellos maravillosos años en los que podíamos estar de pie en el teatro y no había foro limitado, porque cierto es que nos hemos tenido que ir reinventando, aunque también es cierto, y aquí sí que me van a permitir un minuto de gloria, que el instituto ya había avanzado en eso anteriormente. Por tanto, fuimos capaces de abordar la pandemia pues de una forma dentro de lo que fue el entorno. Bueno, teníamos las herramientas necesarias y estábamos preparados. Y eso se lo seguiremos contando mientras continuamos. Seguimos desmitificando, porque esto es muy importante. Y gracias a Miguel Ángel López y gracias a Dolores Marcos, que han sido tremendamente valientes, porque imagínense esto hace 6 años, esto hay que ponerlo muy en valor. Imagínense esto antes de la pandemia. La pandemia ha hecho un poco de open mind en nuestras vidas. Antes de la pandemia había cosas más
más complicadas, ¿no? Así que imagínense ese momento donde, insisto, 4.000 personas en mes y medio, se puede medir el cambio. De repente podíamos medir la cantidad de gente que entraba, que salía, resultados, tangibilizar esos resultados, llevarlo a proyectos real. Fíjense el nivel de detalle, evaluación del desempeño, fíjense cómo se estructura perfectamente, y lo que hacemos es acompañar y además sectores. Y muy bien, ahora que ya sabemos todo esto, vamos a volver a preguntar al público sobre qué temas creen ustedes que se podría aprovechar el teatro de empresa en sus organizaciones. Vamos a utilizar un poco el cerebro derecho. Venga, creatividad. ¿Dónde ven ustedes? ¿Dónde, ahora que están escuchando a Miguel Ángel y a Lola, ¿dónde creen ustedes que podría ser una herramienta potente que podríamos aprovechar, utilizar? Y ahora vamos a hablar de perfiles que les vamos a explicar, a preguntar a nuestros invitados. ¿Esto está hecho solo para un perfil divertido, solo para el ámbito de formación, solo para... o no? ¿O da igual el perfil? Aprovecho mientras ustedes están contestando que vayan respondiendo. ¿Qué te parece, Carlos? Claro, perfecto. Pero mira, nos están diciendo que sobre qué temas haría Datos de Empresa nos ponen proyectos, comunicación, emails intradepartamentales, trabajo en equipo, comunicación efectiva, comunicación, adobar las resistencias al cambio, líderes informales, relaciones sanas y saludables, trabajo en la nube. Perdona, Carlos, hay un matiz que, bueno, yo probablemente todo el mundo lo entienda así, pero que a mí me pareció curioso, porque el teatro de empresa, tal como nosotros lo hemos puesto en marcha, tiene como dos modalidades. Una en la que, bueno, una serie de actores ponen de manifiesto una situación, y luego puede ser incluso un mix. Otra situación que es en la que nosotros hemos utilizado mucho es los propios empleados son los actores, lo cual les hace poner sobre el tapete ellos mismos la problemática que en ese momento se les ocurre, que han pasado en una situación similar, entonces la escenifican y realmente el impacto es mucho mayor, ¿no? Totalmente, totalmente, Lola. Y mira, al hilo de lo que dices, también nos están contando una de las respuestas que además me gusta que se haga, porque dice, sala del café y compliance. Nosotros, lo del café, ¿no? La máquina de café, la cafetería de las organizaciones es el sitio donde esta parte de que os decía antes del diagnóstico que hacemos, ¿no? De ese momento de inmersión en la organización, es el mejor sitio para hacerlo, porque en la máquina del café es donde la gente cuenta, habla, chascarrea, ¿no? La comunicación está informal, ¿no? Que hablamos muchas veces. Y de hecho nosotros tenemos un programa de teatro de empresa, un programa que se llama Cámara Café, que es muy parecido viene de la serie esta de Cámara Café, en la que recreamos esas escenas de café en la que la gente, pues ese momento de comunicación más informal es donde realmente se sacan muchas conclusiones de muchas cosas, ¿verdad, Miguel? Te puedo asegurar, Carlos, que desde que soy gestor del cambio, el índice de café en vena en mi cuerpo tuvo que multiplicarse por unos cuantos números. Porque me di cuenta que donde yo desatasqué muchos, y donde sigo desatascando muchos temas que no resuelvo en la sala de reuniones, es en la máquina de café. Tiene ese poder, no sé por qué, de la gente reconoce otro tipo de entorno y en donde empiezan a soltar, donde empiezan a relajarse y la máquina de café es un gran ayudante de la gestión del cambio, os lo puedo asegurar. No es por hacer un chascarrillo, es una realidad. No me extraña que se incluyan dinámicas de cámara café en el teatro de empresa porque quizás reflejan una realidad, que es cuando me levanto de mi mesa, cuando me quito un poco esa chaqueta de oficial, y es donde a lo mejor a veces encuentro un hilo desde donde tirar, ¿no? Totalmente. Pues aquí que tenemos a muchos Echenbookers, que estoy viendo en la lista, muchos certificados en Echenbook, tendremos que poner en la lista de stakeholders el café, por lo visto, como un elemento clave. Totalmente, totalmente. Ahora que dicen que se está acabando el café en el mundo, hay que hacer algo, Bueno. Pues continuamos entonces en esta dinámica, porque otra de las cosas que queríamos desmitificar es
Bueno, los temas. exactamente, porque habíamos hablado, os hemos preguntado antes en qué harías tú teatro de empresa, pero claro, también es verdad que el teatro de empresa se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto y nosotros lo que hemos hecho ha sido también tener pues una clasificación de diferentes tipos de teatro de empresa que, bueno, pues pueden ir mejor o peor según el proyecto al que nos vayamos a dirigir, ¿no? Y entonces, pues hemos catalogado el teatro de empresa en estos 5 tipos que vamos a ir pasando uno por uno. Teatro Scrum. Bueno, esto es muy curioso y os lo voy a contar. Ahora os contará Amanda exactamente qué es lo que se trabaja en el teatro Scrum, pero cuando yo empecé a conocer la cultura Agile y lo que se trabajaba y los marcos de trabajo, yo siempre le decía a Amanda, porque claro, esto no sé si lo hemos dicho, pero claro, yo es que soy actor y entonces yo trabajo mucho en el teatro. Y entonces yo le decía a Amanda, pero si es que al final una obra de teatro, lo que se hace en una compañía de teatro, un trabajo en una obra de teatro, es un proyecto basado en todo lo que se habla cuando hablamos de gestión de proyectos en Agile. Es decir, entregables, que serían los ensayos, la planificación, las obras de teatro están planificadas desde el inicio hasta el fin, el momento en el que se hace el incremento, el entregable, el producto, que sería el estreno, cómo se va trabajando todo el equipo tiene que trabajar en conjunto, es decir, tenía todos los ingredientes y ahora os voy a contar un ejemplo muy claro por qué vino esta reflexión, de lo que es un proyecto en Agile, ¿verdad? Efectivamente, cosas como, por ejemplo, una cosa que me fascina del teatro es que se unen personas que no se conocen porque han sido seleccionadas en función de su talento por la necesidad propia de la obra. Acabo de hablar de un equipo ágil y de repente gente que no se conoce pone a disposición su talento para que salga esa obra de teatro. Como además esa cohesión de equipos que alguien decía por ahí, como esa cohesión de equipo, primero hacen esos trabajos de elenco, esos trabajos donde se coordinan y en tan solo 2 jornadas, 2, 3 jornadas, ¿no? Totalmente. Se tienen que aprenderse a conocer, porque claro, en el teatro no es como el cine, aquí no se repite, si uno se queda en blanco, tiene que venir un compañero que te salve, no vale vivir del corte, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y sobre todo el hecho de también estar muy pendiente de lo que pueda pasar, pero sin perder el foco. Por ejemplo, en el teatro no existe la parte de, bueno, pues nos planteamos o no estrenar o cambiamos la fecha, imaginaos en un proyecto, ¿no? Cambiamos la fecha de entrega porque no llegamos, frase que se oye bastante, ¿no? En el teatro esa frase no existe, no se puede cambiar la fecha de estreno. La fecha de estreno es la que es y se hace todo lo posible para llegar. Y el ejemplo que os ponía aquí, que os pongo aquí en la imagen del caso Pinocho, fue real, trabajando en una función de teatro, en este caso era una ópera, bueno, pues imaginaros, todos los recursos habidos y por haber a nuestra disposición para el Teatro de la Zarzuela. Llegó un día en que, bueno, pues por temas de sindicatos, el teatro donde lo teníamos que hacer no era uno, sino era otro, y la gente no se podía movilizar, los técnicos, el equipo técnico, no se podía movilizar hacia el otro teatro, y entonces nos plantearon a toda la compañía, estoy hablando de 15 días antes de estrenar, estoy hablando de casi 40 personas de compañía, más músicos, bailarines, bueno, en fin, un pifostio montado. Nos dijeron que solo había 2 opciones: o se suspendía la función o lo hacíamos sin técnicos. Hacer una ópera sin técnicos, y sin técnicos es sin música, sin maquillaje, sin vestuario, sin luces, sin nada, solo estábamos los actores, los cantantes y los músicos. Reunión de urgencia, todo el equipo se puso en reunión, situación de emergencia, y entre todos decidimos seguir adelante sin técnicos, lo que suponía que el trabajo que realizaban los técnicos ahora lo teníamos que hacer nosotros. Es decir, nos teníamos que poner los trajes unos a otros, no había luces y lo tuvimos que hacer todo el espectáculo con linternas, haciendo un diseño de luces nuevo. No había gente que movía la tramoya, no había tramoyistas que movían el mobiliario. Estoy hablando de una ópera. Lo teníamos que hacer los actores. Los cantantes tenían que salir a ayudar a niños porque era una ópera, era Pinocho, y había niños, tenían que ayudarles a vestirse. Es decir, todo lo hicimos nosotros y, por supuesto, no había decorado. Con lo cual, todo estaba pintado con tiza en el escenario pintado con tiza, y ponía habitación, salón, comedor, y todo estaba pintado. Bueno, lo conseguimos hacer, pero no solo lo conseguimos hacer, sino que gustó tanto, la sensación de trabajo en equipo fue tan brutal, porque imaginaros
que todo lo hacíamos nosotros, o sea, todo salió gracias al increíble trabajo en equipo que se hizo, que luego después contrataron muchas más veces esta ópera, pero ya no la querían con el montaje inicial, la querían con este montaje. O sea, imaginad lo que aquello fue en cuanto al trabajo en equipo. Fue una experiencia increíble. Y ahí fue nuestra inspiración para hablar de todo esto que estamos hablando, equipos ágiles, el trabajar con los medios que tienes, no estar siempre solicitando más, sino aprovechar lo que tienes, creatividad, innovación y sobre todo nuestra mejor versión, que son los como lo hemos hecho en diferentes organizaciones. A partir de ahí pueden ver también en Encuentros en la Nube, que es un espacio que hay en Google, lo pueden poner al director de esta obra, que es un gran amigo de Carlos. Le hicimos una entrevista para que nos contara su experiencia, con lo cual si quieren continuar conociendo algo más, pues ahí lo pueden ver en Encuentros en la Nube en Google. Y continuamos, ¿no? Claro, otro tipo, este sería el teatro Scrum. Otro tipo de teatro, a ver, ahora... Otro tipo de teatro sería el teatro improbuca. Bueno, absoluta actualidad, tiempos buca, imaginaros, ¿qué os voy a decir? Este es el tipo de teatro que hacemos las sesiones formativas en las que trabajamos toda la metodología que os hemos contado antes, es decir, de ese diagnóstico, de esas escenas en las que representamos situaciones que son fiel reflejo de lo que está pasando en la organización. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo buca en el que vivimos, como decía antes Lola, que de un día para otro viene una pandemia y nos tenemos que ir todos a casa, pues de esto pasan muchas más cosas en las organizaciones. Entonces aquí jugamos con la improvisación, de ahí lo de improbuca. Es un tipo de sesión de teatro de empresa en la que, aparte del trabajo de las escenas, también metemos incidencias, que es lo que nosotros llamamos cuando ocurren cosas que tienes que solucionar en el momento y dar una respuesta rápida. Hay mucho pensar, ¿eh? Aquí lo que aprovechamos para desarrollar es, tenemos que saber ya comunicar de forma positiva en improvisación, no de forma preparada. Tenemos que ser capaces, sobre todo, está muy enfocado a líderes, a liderar equipos, a cuidar a esos equipos, a saber cómo hablar con ellos generando acción en lugar de rechazo. Estamos en un momento durísimo donde estamos entrando prácticamente en agotamiento, que esto nos lleva al burnout, los índices de depresión son altísimos, la ansiedad es altísima y nos toca a los líderes coger las riendas y hacer que las personas mejoren y nos den su mejor versión, como decía antes. El líder es el que tiene que crear riqueza. ¿Y cómo? Y una herramienta que es poco utilizada y altamente eficaz es la comunicación positiva. Así que aquí lo que trabajamos es esa capacidad. Por tanto, mientras ustedes están trabajando en un guión hecho, guionizado, pues como hacemos habitualmente, de repente ocurren cosas que te obligan a cambiar y donde digo Diego, ¿y cómo lo digo? Bueno, pues eso le dejamos para el teatro improbuca, pero hay más. Porque además de nuestro equipo de actores que acompañan a Carlos, también tenemos nuestro teatrillo, o sea, llegamos a sus organizaciones y nos instalamos directamente. Así que también hicimos el teatro kabuki. ¿Por qué? Porque el teatro mudo es elemental en el mundo de la comunicación y aquí nos enfocábamos mucho y aprovechamos para trabajar Lean, la mejora continua y cómo hacerlo con un equipo con el que no te comunicas. Pues vamos a verlo, porque también esta es la parte que queríamos ver antes de vídeo. Utilizamos el cine mudo y el teatro mudo. Ahora Lola nos dirá algunas de las experiencias que ha vivido con esto para comunicar. Fijaros. De hecho, si leen entre líneas verán de quién es este.
Bueno, al final es más largo, pero Lola, ¿nos puedes decir algo? Bueno, yo quería incidir en lo que ha comentado Amanda de la importancia de los líderes, ¿no? Yo creo que la gestión del cambio es algo que tiene que ir de arriba hacia abajo y que es muy importante que los equipos que lideran a las personas y a los proyectos conozcan las ventajas que tiene la gestión del cambio y permitan que se pongan en marcha acciones que faciliten pues la marcha del proyecto. Entonces, en este caso, el cine mudo lo hicimos un poco para poner de manifiesto, pues un poco, siempre se está diciendo desde arriba, tenéis que planificaros, tenéis que organizaros, pero claro, el día a día muchas veces te va comiendo, ¿no? Entonces, el dar a entender de una forma simpática a los responsables fundamentalmente de que las personas sí que se planifican, pero que muchas veces el día a día les impide seguir esa planificación porque llegan incidencias que hay que resolver previamente, no solamente pone de manifiesto el hecho, sino que esto nos dio pie para luego trabajar cómo podríamos solucionar. Las cosas no se solucionan de hoy para mañana, o sea, realmente esto es una tarea a largo plazo, pero sí que es verdad que se van consiguiendo avances y la gente va siendo consciente de que el cambio cultural en una empresa, parte de la importancia o parte del éxito depende del mismo. Entonces, yo son dos conceptos que sí querría dejar fijos. Es importante que la gestión del cambio se implemente de arriba abajo, que las personas que están en los equipos directivos conozcan la gestión del cambio y sepan las ventajas que tiene, pero también es importante ir transmitiendo a las personas de las organizaciones que el cambio cultural depende de todos. No es una cosa de una acción en concreto, sino es la suma de todo. Comentarle a Marcelo que este en concreto no podemos enviarlo puesto que es de la Comunidad de Madrid, sin embargo, en nuestra lista de distribución, que está por ahí Diego, que es la persona que se encarga de esto en el equipo del instituto, les podemos poner en el chat la lista de distribución y pondremos uno que hemos hecho para valores que representa un poco la idea, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a seguir y aquí llega el momento, Nuria, que estabas esperando. Nuria, que estás por ahí, estabas esperando y llega el momento de tu respuesta. Porque ¿qué pasa cuando no podemos llegar a todo el mundo de manera presencial o que de repente, ahora y sobre todo a posterior, después de la pandemia, pues es verdad que el formato online, el formato a través, como estamos haciendo esta webinar, a través de Teams, a través de plataforma, se puede hacer teatro de empresa? Claro, sí, claro que se puede hacer exactamente de la misma manera y utilizando otras técnicas, más visuales, más de vídeos, pero al final se puede hacer igual y de esto es el teatro online. Nosotros hacemos también sesiones de teatro de empresa a través de Teams, a través de Zoom, a través de cualquier plataforma en la que trabajamos lo mismo, pero a través de la pantalla. También podemos hacer grupos de trabajo en este tipo de plataformas, ya se pueden hacer grupos y se trabaja exactamente igual. Y además también tenemos el recurso del vídeo, es decir, podemos apoyar esas sesiones con una serie de vídeos de seguimiento que van a reforzar el mensaje que hemos querido dar. En este caso, este vídeo que os vamos a poner era para aquella gente que no pudo asistir a las sesiones presenciales del nuevo modelo de evaluación del desempeño, pues explicaba Miguel Ángel López, y sobre todo para un posterior, porque esto tened en cuenta que ese proyecto, Miguel Ángel, si no me equivoco, lo hicimos a finales del 2019 y de repente el 2020 no podíamos hacer nada presencial y había que hacer recordatorios y seguimiento, ¿no? Efectivamente, tuvimos que gestionar un proyecto muy importante y estratégico para nosotros en una situación en la que en la primera fase fue normal, pero de repente pues entró la pandemia, como a todas las empresas, y tuvimos que enviar a todo el mundo a casa, pero el proyecto no podía parar. Estábamos cogiendo altura. Entonces hubo que reinventar sobre la marcha con estos otros modelos tan efectivos como el propio teatro empresa, las webseries, los podcasts de radio, es decir, ir uniendo a la pieza principal diferentes piezas. Aún así, ya teníamos pensado hacer algo porque hay que tener en cuenta que nuestra organización, como os decía anteriormente, tiene un equipo importante centralizado, pero también tiene un equipo muy importante para nosotros que está muy deslocalizado y no podemos llegar a todos los empleados, a los 10.000 empleados con eventos presenciales. Entonces, estas otras modalidades nos permiten mantener
un proyecto en activo, ya sea o donde estén ubicados los empleados en todo caso, y intentando que el mensaje sea homogéneo en cada una de estas piezas, ¿no? Como vamos a ver. Y para ejemplo, pues aquí tenemos el vídeo de una de las piezas que nosotros mandábamos esas piezas de... Compañeros y compañeras de Mapfre, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más en nuestro canal de LMTube, que ya veo que sois muchos los que nos seguís, ¡qué bien! Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar del siguiente paso del 360, que como muchos sabréis, espero, es la entrevista. Y es que la semana pasada me colé en una entrevista y madre mía, vamos a ver qué pasó. ¡Dentro vídeo! ¡Hombre, Alberto! ¡Hombre, Alberto! ¡Qué suerte que te haya tocado venir hoy a la oficina! ¡Anda! ¡Pasa y siéntate! ¡Qué alegría, hombre, de Alberto! ¡Cuántas personas, no por Teams, ¡Madre mía, cuánta videoconferencia! Pues sí, la verdad es que sí. Pues bien, este año ya sabes, sobreviviendo, que no es poco, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero no nos vamos a quejar, ¿eh? No nos vamos a quejar, que bueno, que incluso todo ha ido bien con una pandemia por medio. Por favor, que yo ya no sé utilizar la botella de agua de Mapfre como botella de agua, como botella de gel hidroalcohólico, ¿eh? Y tú muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, ¿Cómo que sí me parece? ¿Cómo que sí me parece? Por supuesto, hombre, por supuesto. Nada que decir de tu trabajo. Mira, no news. No news. Ay, Alberto. Hemos salvado el año. Así que mira, por lo bien que lo hemos hecho, un aperitivo para el pecho. Así que me voy, que es que quedarlo para comer, ¿eh? Oye, enhorabuena. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Vale que... Para, por favor, para. Vamos a ver, ¿pero qué tipo de entrevista es esta? Por favor, compañeros y compañeras de Mapfre, la entrevista hay que preparársela por las dos partes y, sobre todo, llevar información concreta para que esta entrevista sea lo más productiva posible. Bueno, Miguel Ángel, así fue, ¿no? Efectivamente, porque además que nos dimos cuenta que en los proyectos, cuando sobre todo vamos a cambiar hábitos en las organizaciones y todos podemos mirar hacia dentro de nuestra organización, hay muchos hábitos que cambiar, malos hábitos como los que puede adquirir un conductor, es decir, a lo largo de los años las cosas pues se van, digamos, modificando y no siempre a mejor. Por eso está el gestor del cambio, para intentar reconducir y reimplantar algunos modelos de trabajo que sean más eficientes, más productivos. La entrevista de trabajo o cualquier otra cosa que se realiza desde la parte de la evaluación del desempeño es un ejemplo, ¿no? Y nos dimos cuenta que también al abordar esos cambios es delicado el mensaje, ¿no? Porque no tenemos que estigmatizar a nadie porque, bueno, pues haya dejado de hacer una cosa bien y esté realizándola de una manera diferente, quizá no muy productiva. Lo que tenemos que intentar es mandar un mensaje de evolución y de alguna manera el que lo haga una escena con humor blanco puede ayudar muchísimo a que nadie sienta que se le está regañando, entre comillas, o se le está corrigiendo la plana, como se dice. En todo caso, nos dimos cuenta que el teatro de empresa, utilizando este tipo de modelos, de escenas, en donde se recogen ciertas situaciones, nos facilita mucho a que de alguna manera, de una manera simpática, como decía anteriormente Lola, podamos ir poniendo a las personas frente a un espejo, dándonos cuenta que a veces hemos dejado de hacer bien las cosas, pero que podemos volver a reconducir esa situación. Y de esa manera, con estas escenas, estos vídeos también que fuimos construyendo en el momento de la pandemia, pudimos ir trabajando esos pequeños tips que queríamos modificar a lo largo del proyecto. Además, yo creo que dado el impacto tan grande que tiene las sesiones de teatro, el teatro de empresa en los proyectos en positivo, el utilizar herramientas como esta hacen que se prestigie la gestión del cambio y que todo el mundo
o mucha gente considere que es necesario abordar los cambios para avanzar, ¿vale? Y yo creo que por lo menos yo creo que parte del éxito en Madrid Digital de la gestión del cambio ha sido debida a esas sesiones de teatro en las que, bueno, de una forma simpática, alegre, unas veces participando y otras veces viéndolo a través de actores, se han puesto de manifiesto actitudes que hay que cambiar para poder evolucionar. Y además que una cosa, Lola, que decías tú antes y que aquí también nos ha pasado, había cierto miedo a que pues, los directores generales, los comités de dirección, bueno, pues viesen este tema como una banalización del proyecto, es decir, bueno, hacer teatro empresa o llevar un proyecto a este tipo de implantación, ¿no?, tan lúdica, pero es que nos dimos cuenta y nos sorprendimos que fueron los propios directores, algunos directores generales territoriales, los primeros que se sumaban a las dinámicas que se proponían durante ese espectáculo dentro de la empresa. Es decir, que hay ciertas ganas en las organizaciones de incluir el valor emocional. No solamente porque hayamos pasado 2 años de pandemia en donde efectivamente nuestra escala de valores se ha trastocado totalmente, ¿no?, sino porque desde hace unos años, incluso con las nuevas incorporaciones, que aquí quiero introducir una cosa muy interesante para nosotros y creo que para todas las empresas, es cómo nos pueden hacer los nuevos empleados, los empleados jóvenes, el talento que estamos buscando, cómo nos pueden hacer un like, cómo se pueden quedar aquí. Porque, fijaros, esta mañana estaba participado en un evento en donde se hablaba de que ya no se puede hablar de retener el talento. Retener es una palabra, parece como que en contra de la voluntad de una persona, ¿no? No se trata de retener el talento, no se trata de fidelizar, que es más pegado como al tema del cliente. Se trata de que los empleados, de que la gente que se incorpora nos haga un like, es decir, que se unan al proyecto de la empresa porque le gusta, porque quieren estar en la empresa, ¿no? Y eso es tan importante como que cuando se pone en marcha un proyecto, ese proyecto tenga ese componente emocional, ¿no? Y yo creo que el teatro de empresa y otras dinámicas que se ponen en marcha alrededor de esto convierten los proyectos en algo emocional, que es justamente como en la cocina, como en MasterChef, es ese ingrediente que a veces hace que el plato pase de ser un plato normal o mediocre a un plato de éxito, ¿no? Entonces yo lo he podido comprobar y es cierto que nos arriesgamos en dar estos saltos, ¿no? Porque lo más fácil para nosotros sería pues seguir una rutina, seguir unas dinámicas de implantación básicas que también existen y que no dan mal resultado del todo, pero le falta ese toque mágico que nos ha gustado siempre introducir en la gestión del cambio. Entonces creo que coincidimos en eso, Lola. Sí, en el caso de la administración es diferente, puesto que la plantilla de alguna forma es fija, a pesar de que están empezando a entrar personas jóvenes en la organización, pero la plantilla no tiene, el objetivo no es fidelizarla, sino conseguir que sea más eficiente. Porque sí que es verdad, yo que he trabajado 23 años en la empresa privada y que llevo ya 17 en la pública, y sí que es verdad que cuando estás en la empresa pública te das cuenta de la responsabilidad tan grande que tienes en todo lo que llevas a cabo, puesto que eso repercute directamente en el ciudadano, en tu padre, en tu hermano, en tu amigo. Entonces, el trasladar a las personas pues emocionalmente ese mensaje, ¿no? La importancia que tiene el que tú seas eficiente va a llevar a cabo, el que va a permitir que los ciudadanos pues tengan un sistema más seguro, tengan un sistema más fiable, tengan un sistema más evolucionado, es importante. Y el teatro de empresa pone de manifiesto precisamente dónde están los problemas que evitan que lleguemos a ese objetivo, ¿no? Sí, con muchísimas gracias tanto Lola como Miguel Ángel, porque efectivamente, o sea, explican a la perfección el teatro, porque el teatro no es la gestión del cambio, el teatro es una técnica que utilizamos en determinados momentos para gestionar ese impacto, o sea, el teatro acompaña, enseña, integra, nos permite tener resultados. Y además hay que tener ese plan M que nosotros siempre decimos como grupo IMM, que tenemos que tener estrategia, que eso también lo hace un gestor del cambio. Tenemos que tener método, que sin duda HMBOK es el método que nos permite este complemento del teatro, porque lo importante, y HMBOK eso lo tiene claro, el factor humano es la clave importante y diferencial de cualquier gestor del cambio, y nos permite también tener esos expertos que saben
cuándo un proyecto hay que hacerlo con esta herramienta, cuándo hay que hacerlo con otras herramientas, porque tenemos una caja de herramientas enorme que se tiene que adaptar a la necesidad del proceso de cambio y a la necesidad del perfil que llevamos y a la cultura, que es muchas veces para esto del eneagrama que utilizamos, que también lo conocen los dos, cómo podemos a través de esta fórmula saber la personalidad de nuestra organización, el estilo de liderazgo que tiene nuestra organización, los roles que tenemos en nuestros equipos para poder también abordar ese proceso de cambio. Hay una cosa que también quería comentar, una característica que para mí es importante del teatro de empresa, es la flexibilidad. Es decir, cuando tú diseñas una acción de otro tipo para conseguir, pues eso, mantener unos hábitos o construir unos hábitos nuevos, la verdad es que la forma que tienes es construyes la acción, esperas el resultado y cambias, y a lo mejor cambias la acción, pero el teatro de empresa es algo vivo, es algo que sobre la marcha, según vas viendo el resultado, puedes ir cambiando. Puedes haber pensado en hacer un teatro de empresa solamente con unos actores y según vas viendo la reacción de las personas, puedes ir incorporando las propias personas, incorporando ideas que ellos te van dando. Creo que esa flexibilidad hace que sea una actividad muy viva y muy que se puede elaborar entre las personas. Y cuando las personas se participan en la elaboración de algo, se implican mucho más emocionalmente. Ponen sus mentes en funcionamiento y la verdad es que siempre sorprenden, siempre. Y por añadir algo más, yo creo que estamos añadiendo mucho rol ahí, pero yo creo que es muy importante trasladarlo a la gente que lo está viendo y que creo que bueno, pues le puede interesar nuestra experiencia, es que esta flexibilidad es también hacia todos los proyectos que pueden haber en una organización. Yo en mi caso he utilizado el teatro empresa para proyectos de tecnología pura, o sea, de transformación tecnológica. He utilizado el teatro empresa para el área de operaciones de la organización, en el área de recursos humanos, en la implantación de proyectos estratégicos. Es decir, que y actualmente, por ejemplo, hemos estado, que no lo hemos contado este ejemplo, Carlos, pero teníamos que implantar el banco del conocimiento de nuestra organización, lo que denominamos el modelo de conocimiento. Es todo el conocimiento de la organización, incentivar a que la gente lo vaya subiendo a un entorno compartido, porque, bueno, pues somos una organización que tenemos millones de documentos de valor, pero cada uno en sus ubicaciones, SharePoint, etcétera, y había que hacer un banco único de conocimiento. Y a través del teatro de empresa, a través de un personaje que hemos creado, que es el profesor conocimiento, en donde todo en online, todo a través de una serie de webinars en directos, el profesor conocimiento ha ido introduciendo junto con otro personaje, con Eureka, que sería la parte moderna y tecnológica, cómo hemos ido introduciendo ese concepto del banco de conocimiento de una manera amable, sencilla y divertida, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, que el teatro empresa no solamente se circunscribe a proyectos happy, como se puede imaginar, oye, este proyecto es un proyecto happy, podemos meter en teatro empresa. No, nosotros hemos utilizado teatro empresa en proyectos duros, en proyectos difíciles, en donde quizá a lo mejor de otra manera se hubiesen quedado atascados, ¿no? De hecho, Miguel Ángel, fíjate los resultados, ¿no? Al final conseguimos en un mes, a través del teatro, conseguimos duplicar el número de piezas que se habían subido en un año. Sí, efectivamente. El proyecto que ha durado 3 meses, de diciembre a febrero o marzo, hemos conseguido que en ese pequeño periodo hemos duplicado la aportación de piezas, pero sobre todo no tanto la aportación de piezas, sino que hemos generado en 10.000 empleados una nueva cultura, que lo importante es el pozo que deja este tipo de proyectos. No tanto el momento del proyecto en donde la gente a lo mejor se vuelve más participativa, sino el pasar de una cosa de lo desconocido a lo conocido en una organización. Y esto lo hemos conseguido porque, bueno, a día de hoy a mí me paran en el ascensor de nuestro edificio principal en la sede y me preguntan que cuándo es el siguiente capítulo del profesor conocimiento. Para mí, aparte de echarnos una risa en el ascensor bajando al parking, para mí es un orgullo que la gente que tiene tantas cosas en su día a día puedan tener en su mente un tema que hemos implantado de esta manera, ¿no? Para contestar a Almudena, que nos ha hecho varias preguntas, decirles que mis compañeras van a poner en el chat nuestro email, que es imm@institutomm.com, para poder hablar, porque el tamaño del proyecto lo vamos a adaptar el nivel de disrupción, vamos a adaptar absolutamente todo. Has visto la diversidad que hay infinitas formas y muchas más que no nos ha dado tiempo de contarlo. Luego podemos hacer también
adaptar, por supuesto, el presupuesto va adaptado al formato y lo que estamos haciendo y, por tanto, vamos a poder darte una explicación mucho más detallada. Y cuando nos preguntan que cómo los vídeos llegaban a los empleados, pues Miguel Ángel, te doy paso a ti y luego a Carlos para que nos explique qué es esto de Mutis por el foro, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es utilizar los canales de distribución habituales que hay en la organización. La intranet, la app que tenemos en el móvil, que es una app corporativa en donde podemos colgar pequeños vídeos, y también lo hemos distribuido a través de una newsletter semanal en donde, bueno, a modo de periódico digital, íbamos contando la novedad del proyecto y metíamos el siguiente capítulo. De alguna manera lo que hemos hecho es un completo de atacar por diferentes medios para que nadie se dejara de verlo, ¿no? Entonces, o bien yendo en la ruta de trabajo hacia casa en el móvil cuando voy en el autobús tranquilamente, o bien en ese rato de café en donde me pongo a ver la intranet corporativa o en el momento en el que abro el correo y veo un correo decorado de una manera diferente que me llama la atención y a modo publicitario lo abro, ¿no? O sea, hay que intentar también en eso, pues, facilitar al máximo la visualización tanto del podcast o del vídeo, lo que estemos proponiendo en su momento. Muy bien, ¿y esto de Mutis por el foro? Bueno, esto de Mutis por el foro es que cuando en las obras de teatro, en las acotaciones, que son esas marcas que se le ponen a los actores para tener en cuenta, Mutis por el foro es cuando nos toca irnos de escena por el foro, por la derecha o por la izquierda. Entonces, cuando al actor le ponen Mutis por el foro, es que, amigo, tienes que ir saliendo de escena. ¿Esto por qué lo hemos puesto? Porque ya estamos llegando a la hora de terminar esta webinar. Pero antes de terminar, si queremos, bueno, contar un poco más con vuestras opiniones, ¿no? Y unas preguntitas rápidas. Para ti, ¿qué nivel de disrupción tendría esto en tu empresa? El mismo link y mismo todo. Y mientras tanto, seguimos conversando porque Nuria hace otra pregunta mientras van contestando, que es, ¿todos los empleados tienen acceso a un PC? En la Comunidad de Madrid, sí. ¿Y en Mafre? Sí, sin todos los empleados. Perfecto. Luego había... Un comentario, sí. Pueden entrar en el mismo link, que igual mis compañeros que están por aquí también, Diego, Angie, pueden volver a ponerlo por si acaso. Es el mismo link donde pueden responder a esta pregunta del 1 al 10, el nivel de disrupción que tiene para ti el teatro de empresa. Iván nos cuenta que bajo su experiencia en las implementaciones de gestión del cambio siempre le han involucrado, ya que la implementación no dieron el resultado, sobre todo en tecnología. Los primeros que buscan culpar es a los agentes del cambio, a los change management. Yo quiero decir que me uno empáticamente a ti, Iván. Hemos elegido una profesión altamente complicada, muy bonita, porque cuando consigues el proceso de cambio, francamente, es... de verdad, acompañar a las personas en un proceso que se convierte en un horror a convertirlo en un proceso de evolución es una sensación fantástica, pero bueno, nuestros empleados saben que al final esto es complicado y Lola y Miguel Ángel como líderes del cambio de Change Management también saben de esto, ¿verdad? Sí, bueno yo puedo decir simplemente que yo siempre lo traslado y se lo digo a Amanda, y yo insisto, vengo del mundo de la tecnología, de la ingeniería durante 23 años, y el futuro no va a haber proyecto que no tenga una gestión del cambio asociada en paralelo, no acompañando o no dentro del proyecto, sino acompañando al proyecto. Yo creo que es una cosa que cada vez es más patente, cada vez es más necesaria, y yo creo que las personas cada día son más conscientes de que ellos son parte de ese cambio y que tienen que trabajar en ello. Totalmente de acuerdo. Además que yo creo que estoy en estos años en los que llevo haciendo gestión del cambio, me he dado cuenta que había muchas cosas que se hacían, porque no siempre se ha hecho algo, no llamado gestión del cambio, pero que de alguna manera articulada a través de una metodología. Ahora, por ejemplo, que también hay un curso universitario, ¿no?, a través del instituto, que esto es elevar la gestión del cambio a una profesión ya con cierto nivel de conocimiento y titulación. Esto es importante que lo remarquemos, ¿no? Porque ya os puedo asegurar que si os metéis en LinkedIn, es rara la semana en la que no hay ofertas para gestores del cambio con este nombre ya como tal, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta como una nueva salida profesional dentro de los proyectos, ¿no? Y sin duda creo que es una profesión fascinante porque tienes que inventarte cada día, y dura porque tienes que
pelear mucho dentro de los proyectos y tienes que marcar tu territorio dentro del proyecto, pero que luego cuando vienen los resultados, pues es muy satisfactorio, sin duda. Yo ahí quería hacer también una puntualización porque, por lo menos en mi caso, que tenía un desconocimiento total de la gestión del cambio hace 7 años más o menos que llevo trabajando en esto, creo que es clave trabajar con profesionales que te aporten la innovación, que te aporten elementos nuevos que constantemente están trabajando para que la gestión del cambio consiga los objetivos que se buscan. Para mí, el instituto ha sido clave en nuestro desarrollo. Nunca podríamos haberlo hecho sin ellos. Y yo siempre, cuando hablo con Amanda, le digo, yo lo que necesito de vosotros es innovación, estrategia, que nos acompañéis, porque luego ya una vez que se ponen en marcha las acciones, las puedes replicar. Pero lo que aporta, en mi opinión, el instituto es que está constantemente innovando y conociendo nuevas acciones a través de también la metodología Chenbook, que siempre se está actualizando para poder llevar a cabo los proyectos de una forma óptima. Porque la gente, la primera vez la impactas, la segunda también, pero la tercera hay que impactarla de diferente manera porque nos acostumbramos todos. Algo que en un momento determinado nos puede llamar muchísimo la atención, a la tercera vez nos deja de llamar. Y el Instituto de Gestión del Cambio, yo por lo menos en estos años que le conozco, siempre tiene una forma nueva de atraer a la gente. Siempre nos está diciendo algo nuevo. Y eso, la verdad es que está teniendo sus resultados. Pues muchísimas gracias, Lola, Miguel Ángel, otra vez. Tenéis una pregunta a la puesta en pantalla que es muy interesante. ¿En qué momentos o hitos de proyecto ves interesante utilizar el teatro de empresa? Según vuestra opinión. Y mientras van contestando, está por aquí, que además lo ha dicho Lola, y por supuesto nuestra directora de conocimiento, Carmen Cayot, que está aquí con nosotros, promotora absoluta del teatro de empresa desde ese primer momento, donde ella ya, que venía de Francia con todas estas ideas innovadoras, ha inyectado siempre conocimiento y sabiduría, que está por aquí, decía, nota 9, pero yo diría más innovación que disrupción. Muy bien, gracias, Carmen, como siempre. Robert, que además de tener levantada la mano y mientras van contestando, ahora te damos paso, dice que la gestión del cambio y la gestión del proyecto son un matrimonio perfecto, así que efectivamente estamos de acuerdo. Nuria nos pregunta que si podemos concretar un poco más la gestión del repositorio de conocimiento y si les parece, también por el tiempo que bueno, pues también somos apasionados de las reuniones eficaces y de la gestión del tiempo y de la productividad. Vamos a dar paso, si les parece bien, a que continúen respondiendo a esta pregunta. Y mientras tanto, darle voz a Roberto, que tiene la mano levantada, y ya solo nos quedará un último detalle, un clásico que no puede faltar en cualquier cosa del mundo del teatro, ¿correcto? Totalmente. Así que, Roberto, ¿qué nos quieres preguntar? Si es que nos quieres preguntar algo, si no, no. Como hemos visto tu mano levantada. No, solamente hacer un comentario, ¿no? Adelante. Realmente rápido, por el tiempo que veo que están ahí. Uno es, acá en Perú, soy peruano, se quiere implantar el uso de la PMO en el sector público. Ajá. A raíz de una consulta que me hicieron, propuse, porque esto está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, propuse que para que la cosa no quede en saco roto, se tenía que, en la licitación, proponer que haya un equipo de gestión del cambio que acompañe a esta implantación de la PMO en el sector público. Y el banco lo ha aceptado, ¿no? Se va a hacer en la licitación, se va a haber un grupo de gestión del cambio porque no puede, para que se garantice, en otras palabras, el éxito de esto, tiene que ir acompañado de una gestión del cambio para que la cuestión no revierta o no se quede ahí. Segundo, siempre he dicho de que como la gestión de proyectos tiene que ver con el lado humano y con el lado técnico, la gestión del cambio hace con la gestión de proyectos un matrimonio perfecto, le llamo, así digo en mis conferencias, o le llamo dupla de oro. No pueden vivir uno del otro separados, tienen que ir juntos para que al final de cuentas todo esto que se haga tenga éxito. Además, esto de la gestión esto del teatro de empresa, se me ha ocurrido a mí como dicto cursos de certificación de gestión de proyectos, bueno, también soy certificado en gestión de cambio por UCMI, ¿no?
lo voy a emplear para dictar parte del curso, ¿no? O sea, porque me parece que cuando tú hables de alcance, hables de todas las áreas del conocimiento, o expliques, como ustedes acaban de decir, solamente allá y no solamente, sino en gestión de proyectos se puede aplicar esto perfectamente en unos 5 o 10 minutos con un caso. Hasta se me ha ocurrido hacer libretos al respecto. Pues mira, Robert, varias cosas. Efectivamente, y si eres Echenbooker, encantado, porque es nuestra comunidad maravillosa. Y entonces conocerás a Luis Flores, que Luis Flores es un gran experto tanto en el ámbito de proyectos como en el ámbito de Echenbook y de gestión del cambio. Entonces, si quieres, a través de IMM, el correo electrónico que te puse antes, si quieres que te pongamos en contacto con Luis Flores, ningún problema. Como sabes... No, Luis es mi amigo y también soy certificado IMUMI, no te preocupes, lo conozco. Muy bien. Pues fantástico. Y decirle, bueno, que como saben, que Echenbook es ahora mismo la metodología más extendida en el mundo. Más de 1.500 empresas están actualmente certificadas. Vamos a sacar en el Congreso el día 7 de julio, que es el Congreso de la Gestión del Cambio, que será híbrido. Vamos a sacar Ahí está. Muy bien. Ahí está el Congreso, ahí está el Congreso. Muy eficiente. Vamos a sacar una herramienta que ha creado Echenbook para todo el proceso. Precisamente la va a presentar nuestro presidente Vicente Goncalves, con lo cual ahí está, que Carlos lo ha puesto, para que puedan acceder cualquier información. El mismo correo electrónico es válido, imm@institutomm.com. Y para ir cerrando, aparte de darles las gracias a Miguel Ángel y a Lola, de verdad, de corazón, no solo porque estén aquí con nosotros contando su experiencia, sino porque hace 10 años, cuando yo me iba a las empresas y les contaba esta idea del cambio, de la gestión del cambio, de hacerlo con método, y además a través del teatro de empresas, pues no me echaban porque la gente a la que visitaba era muy educada, pero amablemente me decían dónde estaba la puerta de salida porque no lo veían en absoluto. Y encontrarte en el camino gente que te acompaña, gente que se arriesga, gente que confía y luego gente que reconoce, de verdad, eso es un tesoro y se los agradezco muchísimo a los dos porque eso ha sido, porque estamos hablando que todo esto llevamos ya 6, 7 años trabajando, lo que no es de ayer, de ayer. Imagínense hace 7 años hablar de este tema, así que de verdad a los dos muchísimas gracias y vamos a terminar con nuestro magnífico actorazo, que como han visto la cantidad de múltiples personalidades que puede adquirir ahora, lo siento, me vas a dejar, está en Netflix, lo pueden ver, genial, Insider, y nuestro Carlos Pulido, que está ahí en Insider para que lo puedan ver todo el mundo en Netflix. Tenía que aprovechar este momento, el orgullo de mi equipo. Y ¿qué más nos queda por decir? Y bueno, decirles la expresión que no suene mal, que es la expresión que más se utiliza en el teatro, porque como ya habéis estado ahora mismo aquí empapándoos el teatro de empresa, ahora solo tenéis que implantarlo en vuestras organizaciones y en el teatro nos decimos mucha mierda, que ¿sabéis lo que significa? Antiguamente cuando la gente iba al teatro, iba en carromato con caballos y entonces cuanta más mierda de caballo había en las calles, quería decir que más gente iba al teatro. Con lo cual, a mayor número de mierda en la calle, más gente estaba en el teatro. Y por eso decían, mucha mierda. Así que eso como anécdota para que lo sepáis. Oh, eso es un dato que no teníamos. Claro, así se llevan todas estas cosas. De verdad que quiero agradecer a todos. Cerramos aquí, recordarles, la gestión del cambio positivo y la gestión del cambio saludable se puede hacer. El teatro es una de las herramientas que tenemos, una de tantas. Darles las gracias a todo el equipo que está aquí. Carlos Pulido como representante y como líder de la parte de imaginación y desarrollo, que es el área donde está Teatro de Empresa. También está con nosotros Diego, que también tenemos por ahí otros talentos ocultos, no crean que es el único. También tenemos a Angie, a Mercedes, Ana, que todos ellos conforman, porque de verdad que detrás del teatro hay todo un equipo de consultoría que estudia el tema, que luego lo traslada a guiones para luego poder representarlo y para escoger aquellos actores que, bueno, se alinean tanto a la filosofía como al personaje que estamos buscando. Y por nuestra parte, insisto, imm@institutomm.com, dudas, preguntas, y una pregunta que he visto por ahí, sí que vamos en nuestra lista de distribución en YouTube, va a estar grabada esta sesión. Así que la podréis seguir. Os lo mandaremos para que la tengáis y la podáis ver. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lola, de nuevo. Gracias, Miguel Ángel.
Y os ha puesto nuestra compañera Angie que si nos queréis poner una reseña en Google, pues maravilla, porque también esto es muy importante. Las estrellas. Gracias a todos y que viva el teatro y el teatro de empresa. Adiós, buena tarde. Muchas gracias a todos, un abrazo.